La palabra del Señor nos habla de el torrente de Cisón. Nosotros hemos venido hablando estos miércoles de varios torrentes. El último torrente que hablamos fue el torrente de Negev. El torrente de Negev en donde se termina la cautividad, en donde florece nuestra vida con esa lluvia tardía. También hablamos del torrente de Cedrón, que es donde nosotros dejamos todo lo que nos impide avanzar en el Señor y el torrente se nos lleva y el torrente nos limpia. Y también hablamos del torrente de Besor, que es un torrente en donde hay una decisión, la decisión del cristiano de llegar a refrescarse en esas aguas y seguir con nuevas fuerzas hasta la meta final, o quedarse atrás. Pero hoy día quiero hablar de otro torrente que es una bendición para nuestras vidas, y me refiero al torrente de Cisón. El torrente de Cisón se encuentra ubicado allá en el norte de Israel. Desemboca en el mar Mediterráneo. Corre a través del valle de Jezreel. Corre cerca de Galilea Occidental. Esos son los lugares en donde está corriendo, está fluyendo ese torrente. Pero una característica especial que tiene ese torrente es que es un torrente con un fluir perenne. ¿Qué quiere decir? Tiene una corriente que nunca termina, que siempre es continua, que nunca se interrumpe. Y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy día a nosotros. Hoy día Él quiere traer un río, un torrente de Cisón a nuestras vidas, en donde nunca termine, nunca esa corriente se detenga, que sea continua esa corriente en nuestras vidas para que tengamos victoria y lleguemos hasta la meta final. Entonces el torrente de Cisón, hermanos, es un torrente de victoria, es un torrente en donde se barre con todos los enemigos que tiene el Dios del cielo y los enemigos nuestros. El torrente de Cisón es donde Elías mató a todos los profetas, a esos profetas falsos de Baal, esos profetas de Jezabel, los mató ahí en el torrente de Cisón. Ahí Dios del cielo dio la victoria sobre el enemigo. Y fíjense que en ese torrente, al respecto de ese torrente, el salmista Asaf escribe el Salmo 83, y el Salmo 83, que es un salmo profético, es un salmo que nos está mostrando a nosotros que pronta es la salida de la iglesia sobre esta tierra. Entonces ese salmo profético lo escribe Asaf y hace mención al torrente de Cisón, porque se habían levantado los enemigos de Dios, los enemigos de Israel, y se habían levantado confabulándose contra Dios. Entonces, hermano, ahí dice, Asaf les dice, hazle como a Madián, como a Sísara, como a Javín en el arroyo de Cisón. Entonces este torrente es donde Dios se glorifica, hermano, a tu favor, a mi favor. Hablamos de un torrente que es un torrente de victoria, un torrente que nos da la victoria frente a los enemigos, frente a nuestros enemigos que nos han estado oprimiendo por mucho tiempo, que han estado atacándonos por mucho tiempo y que pareciera que fueran mayores que nosotros y más fuertes que nosotros, pero en el torrente de Cisón tenemos la victoria. Y aunque esos enemigos pareciera que fueran imposibles de vencer, Dios levanta un torrente para los hijos de Dios, a favor de las hijas e hijos de Dios. Levanta un torrente de lo imposible, levanta el torrente de la victoria, levanta un torrente que a ti te va a dar la victoria, aunque tú veas que delante tuyo hay gigantes, hermana, que delante tuyo hay imposibles de vencer. El Señor en el torrente de Cisón te dará la victoria. Y ese es el torrente de Cisón. Veámoslo juntos. Vamos a la escritura. Dice en Jueces 4:6, dice, esto ha ordenado el Señor. Aquí está hablando Débora, le está hablando a Barak y le dice, esto ha ordenado el Señor, Dios de Israel. Ve, marcha al monte Tabor y lleva contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Y yo atraeré hacia ti a Sísara, comandante del ejército de Javín, con sus carros y sus muchas tropas al torrente de Cisón, y lo entregaré en tus manos. Hermanos, acá en esta porción bíblica, la escritura nos habla de que Ahod, que era un juez de Israel, había ya muerto. Había muerto Ahod. Entonces el pueblo se había vuelto a hacer lo malo ante Jehová.
Entonces Dios los entrega en unas manos opresoras, las manos opresoras de Jabín, el rey de Canaán, y comandados por su comandante Sísara. Juntos los dos oprimieron al pueblo de Israel por 20 años, hermano. Sísara manejaba un ejército de 900 carros herrados. ¿Qué quiere decir eso? Era un ejército imposible de vencer. Era un ejército en donde Israel no podía luchar. Contra ellos no podía luchar. Por lo tanto, solamente estaban oprimidos y vivían oprimidos. Y pasaron 20 años. No es menor el tiempo que pasó, hermano. Pero en ese tiempo, Dios había levantado como juez de Israel a Débora y a Barak. Y Débora era profetisa. Y con ese don de profecía, llama a Barak y le dice estas palabras que estamos hablando aquí. Ve, marcha al monte Tabor. En ese monte, hermanos, en donde ocurren cosas sobrenaturales. Marcha al monte de Tabor. Porque yo traeré al torrente de Sison, traeré a Sísara y al ejército de Jabín. Los traeré ahí para entregártelo en tus manos. Y ahí te daré la victoria. Una victoria sobrenatural, una victoria sorprendente, hermano. Una victoria que nadie se esperaba. Iglesia, es que no importa. Muchas veces nosotros vemos a nuestros enemigos como algo imposible de vencer. A veces lo vemos como gigantes que se paran delante de nuestros, imposibles de vencer. Quizás hay enemigos en tu vida, hermanos y hermanas, que te han oprimido desde mucho tiempo y han pasado años y te han oprimido en distintas áreas de tu vida. Y parece que no tienes por dónde vencerlos. Entonces hoy Dios te está diciendo, así como le dijo a Barak, te está diciendo hoy, levántate, sigue adelante, sigue hasta la meta final. Estamos en tiempos finales, estamos en tiempos en que terminan los tiempos de la iglesia sobre esta tierra, así que levántate, sigue hasta la meta final. Porque llevaré al torrente de Sison, llevaré a todos tus enemigos, a los enemigos que te han estado oprimiendo, los llevaré ahí, te los entregaré en tus manos y te daré la victoria. ¿Cuántos creen que Dios le va a dar la victoria ahí en el torrente de Sison? Aleluya, bendito sea el Señor. Ahora, la pregunta que debemos hacernos, ¿quién es el enemigo que debe ser derrotado? Porque veíamos que Israel sabía que tenían que derrotar a Jabín y a Sísara, pero en nuestra vida, ¿cuál es el enemigo que debemos derrotar? Y acá, en estas porciones bíblicas que hemos leído, vemos que la victoria está decretada, hermano. Decretada para Israel y decretada para tu vida. Dios ha decretado sobre ti una victoria. Una victoria que no puedes dejar pasar. Una victoria que ya está escrita, hermano. Jabín y Sísara iban a ser llevados al torrente de Sison para ser destruidos. Y Dios le dice a Barak, entregaré en tus manos al enemigo. Un enemigo potente, un enemigo difícil, imposible de vencer. Pero Dios te dice, hoy lo vencerás. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que hoy si recibes esta palabra, hoy vencerás a tu enemigo? Así como lo venció Barak. Hoy vencerás a tu enemigo porque dice el Señor, hoy te lo entrega en tus manos. Ahora, ¿cuál es el enemigo? ¿Cuál es tu enemigo? Eso es lo que debemos entender. ¿Cuál es nuestro enemigo? Fíjense que Jabín, el rey de Canaán, y Sísara, su comandante, iban a ser entregados ahí en el torrente de Sison. Pero lo que llama la atención, hermanos, pongamos atención a esto, porque lo que llama la atención son que los nombres de ellos significan algo. Jabín, que es el rey de Canaán, significa inteligente. Y Sísara, entre muchas acepciones, significa orden de batalla, o en otra acepción significa campo de batalla. Entonces la palabra que hoy estamos viendo algo nos está diciendo. Que hay un campo de batalla, hermano, comandado y dirigido por la inteligencia. Es decir, dirigido por los pensamientos, hermano. Entonces nuestro campo de batalla está en los pensamientos. Ese es nuestro enemigo que debemos derrotar. Y fíjense que Israel, cuando iba venciendo de la mano de Barak, Israel comienza a ganar la batalla y Sísara sale huyendo. Dejó su carro y salió huyendo a pie. Y se llega a refugiar a una tienda, a la tienda de una mujer llamada Jael. Pongan atención a esto, pongan atención a Jael. Ahí en Jueces
4 dice, pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y tomando en la mano un martillo, se le acercó silenciosamente a Sísara y le clavó la estaca en las sienes, la cual penetró en la tierra, pues él estaba profundamente dormido y agotado, y ahí murió. Sísara vino a refugiarse ahí a la tienda de Jael, pero Jael quiso hacer caso al Dios del cielo. Y ahí Jael toma una decisión. ¿Y qué es lo que derrotó? ¿Qué fue lo que finalmente derrotó al enemigo de Israel, hermano? ¿Qué fue lo que finalmente lo desbarató? ¿Qué fue lo que finalmente le dio la victoria a Israel? Fue una estaca en la cabeza. Fue un golpe a la cabeza. Fue un golpe a los pensamientos. Es que en la cabeza, hermano, hay un campo de batalla. Es el campo de batalla del cristiano. Y ese campo de batalla está liderado, está dirigido por la inteligencia. Y aquí nos tipifica los pensamientos, hermano. Este campo de batalla viene a ser, hermano, se convierte en una fábrica de pensamientos malos muchas veces. Y muchas veces nos hacen claudicar estos pensamientos. Y Pablo al respecto dijo en Romanos 12:2, dijo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces es necesario, hermanos, debemos estar apuntando siempre a la renovación de nuestra mente, donde están los pensamientos. No debemos conformarnos a este siglo. Cuando vinimos a Jesucristo, tuvimos arrepentimiento, entonces hubo un cambio de mente, una metanoia, hubo un cambio de pensamiento. La mente de Cristo vino a ser nuestra mente. Y tenemos que mantenernos en eso. Pablo nos dice, manténganse en esa renovación de vuestro entendimiento. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué son tan importantes los pensamientos? Porque ahí está el campo de batalla, hermano. El campo de batalla del cristiano. Si el cristiano logra purificar esos pensamientos, va a tener la victoria asegurada, hermano. Pablo dice en Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. Mire la lista que nos da Pablo aquí. En eso pensad. ¿Y cuántas veces no pensamos en esas cosas, hermano? ¿Cuántas veces nuestro campo de batalla no está centrado en lo verdadero? No está centrado en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen nombre. Porque hay un campo de batalla que nos quiere hacer claudicar, hermano. Hay que llenar nuestra mente de esos pensamientos, de esas cosas que Pablo nos está diciendo ahí en Filipenses. Esa es la clave, hermanos y hermanas. Pensar en ello es la clave. Y con eso vamos a ser victoriosos, hermanos. Hermanos, todos tenemos batallas en nuestros pensamientos. Todos tenemos batallas. Pero con estas palabras Dios nos está diciendo, yo te voy a ayudar. Voy a llevar a Javín, voy a llevar a Sísara, voy a llevar tu inteligencia, voy a llevar tu campo de batalla, lo voy a llevar al torrente de Cisón. Y ahí va a venir mi espíritu sobre ti. Aleluya, bendito sea el Señor. Y ahí van a venir mis pensamientos sobre tus pensamientos. Y ahí va a venir mi mente sobre tu mente. Para que puedas derrotar esas batallas que tienes en los pensamientos, hermanos y hermanas. Esas batallas que te han detenido. Esas batallas que te hacen ver al enemigo como un imposible. Esas batallas que en la mente que no te dejan ser victorioso, victoriosa. El Señor te va a dar la victoria. Los va a entregar en tus manos en el torrente de Cisón. ¿Cuántos quieren esa victoria? ¿Cuántos quieren la victoria sobre esos pensamientos malos que muchas veces tenemos? Con esas batallas de los pensamientos que tenemos, ese campo de batalla que muchas veces se forma en nuestra mente, hermano. Si quieres esa victoria, entonces deja que Dios actúe en tu vida. Deja que Dios haga posible lo que para ti es imposible.
Ahora, la pregunta que nos debemos hacer, ¿qué hace el torrente de Cisón en nuestras vidas? En Jueces 5:21 dice, el torrente de Cisón los barrió. El antiguo torrente, el torrente Cisón. Marcha, alma mía, con poder. Entonces, ¿qué hace el torrente de Cisón en nuestras vidas? Ahí lo dice. Nos hace tener victoria ante los pensamientos contrarios. El torrente de Cisón barre y arranca los pensamientos que se oponen a la voluntad de Dios. Nos ayuda ante lo que parece imposible. Y en el torrente de Cisón se nos llenan nuestros pensamientos y nuestra mente con el fluir del Espíritu Santo de Dios. En el torrente de Cisón se hace libre nuestra alma. Nuestra alma toma nuevos aires. Y como dice la palabra, toma poder, fuerza. Iglesia, hoy día el Señor te está diciendo que tiene un torrente de Cisón a tu favor. Y ese torrente de Cisón es para arrancar esos pensamientos del enemigo. Esos pensamientos que esos pensamientos que no te dejan avanzar. Pero tú tienes que permitirle a Dios que trabaje en ello. Tienes que permitirle que Dios te lleve tus pensamientos y todo ese campo de batalla lo lleve al torrente de Cisón. Para darte la victoria ahí. Porque ahí Él va a enviar esas aguas de sus pensamientos para inundar tus pensamientos. Esas aguas de su palabra para inundar tu boca. Ese Espíritu Santo de Dios para fortalecer tu alma. Ahí en el torrente de Cisón lo va a hacer. Pero tú tienes que permitírselo. Tienes que permitirle. Porque Dios quiere derrotar a tus enemigos en Cisón. Quiere arrancar esos pensamientos contrarios que te bloquean. Dios quiere darte una victoria tremenda y sobrenatural ahí en Cisón. Pero tienes que permitírselo. A veces nuestros pensamientos nos tienen cautivos. A veces nuestros pensamientos no nos dejan permitirle a Dios que trabaje en nosotros y nos dé la victoria ante nuestro campo de batalla, que es la mente. Hermanos, nosotros somos lo que pensamos. Si tenemos malos pensamientos, Javín y Sísara estarán venciendo. Pero si limpiamos nuestros pensamientos, el enemigo es vencido. Y triunfamos en una batalla que parece imposible. ¿Cuántos dicen amén? Sí, Señor, yo quiero eso. Yo quiero que usted limpie mis pensamientos, que usted destruya los pensamientos malos y me ponga solo pensamientos suyos. Que la mente de Cristo esté en mi vida. ¿Cuántos dicen yo lo quiero, Señor? Pero también tenemos, en la otra vereda también tenemos otra condición complicada. La palabra Javín, el nombre Javín significa inteligencia. Y eso nos está hablando que muchas veces nosotros luchamos contra nuestra inteligencia. Muchas veces pensamos y sentimos que somos los mejores, que somos los más sabios, que yo tengo siempre la razón, que yo soy más inteligente que los demás. Y eso me hace superior a otros. Muchas veces nuestra sabiduría y nuestra inteligencia nos juega una mala pasada. Y quiero decirte, hermanos y hermanas, que muchas veces cuando estamos pensando así, que somos mejores, que nosotros somos más inteligentes que otros, solamente, hermanos, tenemos raciocinio humano. Y ese raciocinio humano que solo va en contra de las cosas y los pensamientos de Dios. Y eso se llama pensamientos altivos, que no se someten a la voluntad de Dios. Y por consiguiente nos estancan en el camino del Evangelio. Pablo dice al respecto ahí en Romanos 12:16, dice, tened el mismo sentir unos con otros. No seáis altivos en vuestro pensar, sino condescendiendo con los humildes. Debemos ser humildes, hermano. No altivos en nuestro pensar.
No seáis sabios en vuestra propia opinión, dice Pablo. Hermanos, si abortamos los malos pensamientos, vamos a evitar estar estancados. Por eso es necesario el torrente de Cisón, para que arrase con esos pensamientos malos, para que quite esos pensamientos equivocados de nuestra cabeza, para que barra con esas ideas que no son correctas delante de Dios. Pero nuestra tarea, tuya y mía, debe ser comenzar a meditar en lo bueno, en lo honesto, en lo puro, meditar en la palabra del Señor. Porque si Dios quita los malos pensamientos de tu vida, hermanos, la pregunta es, ¿con qué los vas a llenar? Si Dios limpia tus malos pensamientos, ¿con qué vas a llenar tus pensamientos, tu cabeza, tu campo? ¿Con qué lo vas a llenar? Y la palabra nos decía, tenemos que llenarlo con todo lo que es verdadero, lo que es honesto, justo, puro y amable. Nos dice la palabra, en eso pensar, en eso meditar. Iglesia, hoy día Dios nos está diciendo, entregaré en tus manos a Javín, la inteligencia, y a Sisara, el campo de batalla, los entregaré en tus manos para que seas libre, para que derrotes a esos enemigos que te han retrasado el camino. Los llevaré al torrente de Cisón, dice el Señor. Todos tenemos ese campo de batalla en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y que nos alejan de los pensamientos de Dios, pero el Señor quiere, hoy día, en esta noche, el Señor quiere destruir esos malos pensamientos, esos pensamientos incorrectos, esos pensamientos que se oponen a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces tú y yo muchas veces hemos pensado mal? ¿Cuánta gente hoy día está pensando sin fe? Pensamientos erróneos que vienen a su mente diciéndole, no, tú no saldrás de este problema, no saldrás de esta enfermedad, no saldrás de este virus. ¿Cuántas veces el campo de batalla nos ha jugado una mala pasada, hermano? El Señor quiere destruir esos pensamientos y poner los pensamientos de Él en nuestra vida, en nuestra mente. El Señor quiere traer sus pensamientos, la mente de Cristo, a nuestra mente. Pero tenemos un trabajo que hacer tú y yo. Tenemos que dejarnos limpiar los pensamientos. Tenemos que llenarnos con lo que conviene. Tenemos que meditar en la palabra del Señor, en lo bueno, en lo sano, en lo honesto, en lo que es digno de alabanza. Meditar en la palabra, hermano. No hay pensamiento que la palabra no pueda quebrar. No hay pensamiento que la palabra no pueda cambiar. Hermanos, en este tiempo decisivo que estamos viviendo, necesitamos que Dios limpie nuestro campo de batalla, que limpie nuestros pensamientos. ¿Y cómo se logra eso? Llenando nuestra mente de sana doctrina, llenando nuestra mente de enseñanza, llenando nuestra mente de la palabra de Dios. Hermanos, en este tiempo final necesitamos urgente un torrente de Cisón.